Dicen que con el tiempo uno se encuentra a sí mismo, pero no es verdad. Con los años la mayoría solo aprende a fingir mejor. Nos ponemos máscaras que encajan en el trabajo, en la familia, en las redes. Y después de un tiempo ya no sabes cuál de todas esas caras era la tuya. Te miras al espejo y por un segundo algo se siente extraño. No porque no te reconozcas, sino porque sientes que el reflejo te está observando a ti. Para comprender esto, fijémonos en Mima, la protagonista de Perfect Blue, una idol japonesa, joven, sonriente, perfecta. La gente la adoraba, pero no por quién era, sino por lo que representaba. Una fantasía, una ilusión cuidadosamente diseñada para ser amada. Pero un día Mima quiso dejar de ser eso, quiso abandonar su imagen limpia, dejar el mundo del pop y convertirse en actriz. Quiso por fin ser real, pero en el momento en que lo intentó, el mundo se volvió contra ella. Los fans la acusaron de traición, los productores la empujaron a papeles cada vez más extremos, más sexuales, más violentos. Todos querían una versión de Mima, pero nadie quería a Mima de verdad. Y ahí empezó la grieta. Cuando finges mucho tiempo, el personaje empieza a comerte vivo. Ya no sabes si sonríes porque estás feliz o porque aprendiste que así te ven mejor. Y esto es lo que le pasa a Mima. Poco a poco empieza a confundirse. Ya no distingue entre la actuación y su propia vida. Empieza a oír voces, a ver su reflejo moverse sin ella. Y de pronto aparece algo peor, una página web llamada El Diario de Mima. Alguien escribe ahí todos sus pensamientos, sus rutinas, sus frases, sus gestos, solo que ella no recuerda haberlo escrito. Y entonces la duda entra, ¿y si esa versión digital es la real? ¿Y si la que respira frente al espejo es solo una copia mal hecha? Vivimos en un mundo que entiende perfectamente el tormento que sufre Mima. Un mundo donde todos tenemos nuestro propio diario de Mima. Instagram, TikTok, Twitter, versiones nuestras que publican, sonríen, se muestran perfectas, mientras nosotros, los originales, a veces solo sobrevivimos detrás de la pantalla. Y llega un momento donde ya no sabes qué es más real, lo que vives o lo que publicas. Fingimos que estamos bien, que amamos lo que hacemos, que todavía somos nosotros, pero por dentro solamente hay ruido blanco. Puedes engañar a todos, pero no puedes engañar a tu cuerpo. Cuando la mente ya no soporta el papel, el cuerpo empieza a colapsar. Te cuesta dormir, te duele el pecho sin motivo, te sientes cansado de existir aunque no hayas hecho nada. Y no es debilidad, es nuestro sistema nervioso gritando: ya no quiero sostener esta versión falsa de mí. Mima también colapsa, su cuerpo y su mente se separan, empieza a tener visiones, recuerdos falsos, momentos donde no sabe si está actuando o viviendo. Y ahí está el verdadero horror de Perfect Blue, ver a una persona perder la noción de sí misma sin que nadie alrededor lo note. Pero perdernos no siempre tiene que ser el fin, a veces es el único camino para volver a ser nosotros mismos. Mima tuvo que destruir su imagen perfecta, su identidad pública, su reflejo. Tuvo que atravesar el caos de no saber quién era para poder existir sin un guión. Y eso diariamente nos pasa a nosotros. Nos perdemos, nos confundimos, pero quizás esa confusión es el primer paso para dejar de actuar, para mirar el espejo y reconocer por fin que la persona que nos observa también tiene miedo. Así que la próxima vez que sientas que ya no eres tú, no corras, míralo y escúchalo, porque estoy seguro que esa sensación de vacío no es el final, sino el principio de algo nuevo. Si este vídeo te hizo pensar, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.